Hola, ¿cómo están? Yo les voy a contar del capítulo 11 al 13 de Galileo Galilei. Bueno, todo empieza en el Palacio de Medici en Florencia, donde el gran Galileo Galilei tenía que vender un libro sobre el universo al Gran Duque. En esto fue con su hija y ellos esperando debajo de las gradas. Eh, Virginia se da cuenta que, que que hay una persona que los va siguiendo durante bastante tiempo. Entonces esto se le hace curioso y se da cuenta que no es la primera vez que lo ve. Y se da cuenta que los está persiguiendo ya hace bastante tiempo. En eso, mientras ella se daba cuenta, baja Bunny y le cuenta a Galileo Galilei que lo están haciendo culpable sobre los panfletos en contra de la Biblia. Entonces ahí Virginia empieza como a rezar y Galileo le dice que no se preocupe y que no se apegue tanto a la religión. En eso Vani le cuenta a Galileo que él es un admirador de él y que le gustaría ser parte de sus científicos y que no le gusta en la sociedad en la que él vive. Piensa que, que, que los experimentos de Galileo son lo mejor que ha pasado en esa época y que se necesita más de eso. Entonces, hablando, le dice que el gran duque es como un amigo y enemigo y que esté atento de todo lo que iba a hacer, ¿no? Entonces, ahí eh, baja como que el rector de, de la universidad de Galilei y Galilei tenía que hablar con él, pero el rector como que se hace loco y se va, ¿no? Entonces en eso llama a Galilei arriba, ¿no? Y ahí él vende el libro sobre el universo, se lo vende al gran duque. Y Galilei pregunta, o sea, como que qué le pasó al funcionario de, de este lugar, ¿no? Entonces, en eso, con la venta de este libro, eh, Galilei quería irse de vacaciones. Entonces, ahí Virginia le dice que él no puede vivir sin leer y sin una copa de vino. Entonces, al querer irse, él presenta su libro al duque y el duque pregunta sobre la salud de los ojos de Galilei. En eso se da cuenta que Galilei piensa salir de la ciudad. Entonces ahí se le dice a Galilei que está destinado como que a la Santa Inquisición. Capítulo 12. Bueno, aquí el Papa recibe una visita del Inquisitor y se habla mucho de Galilei porque, o sea, el Inquisitor tiene una conversación sobre la tabla de cálculos con el Papa y todo lo que eran los números y las ciencias en esa época. Entonces se dan cuenta que hay una como pequeña rebelión y ahí el Inquisitor dice que los bárbaros, o sea, lo que dejaron los bárbaros se lo estaban robando Barberini, ¿no? Entonces ahí el Papa como que medio se preocupa y dice que la iglesia está sufriendo y que las matemáticas en este caso como que están acabando con la religión. Entonces se da como que se acota algo y se dice que Florentino ya no era tomado en cuenta y que era un mal ejemplo. Y se habla de Galilei y su maquinaria, ¿no? Que era nueva para la época y que en el lugar donde ellos estaban había un poco de la maquinaria que él construyó. Entonces, el inquisidor dice algo como que, que las matemáticas y las ciencias provocan a unos y corrompen a otros. Eso quiere decir que, que estaba acabando con la idea de la iglesia y por eso les molestaba tanto. Entonces invitan a Galileo Galilei al laboratorio de ellos y mientras conversaban el inquisidor y el papa se escuchaban unos ruidos muy raros. Entonces el papa ahí como que defiende a Galileo Galilei y dice no, que él es un buen investigador y un buen chico y sigue la conversación y se da como solución tratar
de dejar mal a Galileo. Entonces lo que ellos hacen es invitarle al palacio del Papa y ahí tratar de como crucificarlo. Y bueno, llegaron a Roma y el Papa no quiso recibir a Galilei. Entonces, lo que pasó es que Galilei como que desapareció y temían mucho que lo maten, ya que él tenía una idea muy diferente. Entonces, ahí el pequeño monje y Andrea hablaban del libro y de cómo Galilei siempre usaba su piedra de investigación, ¿no? Eh, Ellos pensaban que Galilei, o sea, creían que Galilei no se retractara de nada de lo que él había postulado, ¿no? Entonces habla un poco sobre la violencia del pueblo y todo lo que conllevaba. Entonces, el pequeño monje hace como recuerda un poco de una conversación que tuvo con Galilei antes de ir a Roma, ¿no? Donde hablaban de Horacio y de todas sus leyes. Entonces, lo que pasaba es que querían que en Roma Galilei se retracte de todo lo que él había dicho y de sus postulaciones, ¿no? Entonces, en eso Virginia se preocupa y empieza a hacer gestos y empieza a orar. Y ella, eh, o sea, se suponía que a las 5 de la tarde tenía que dar una declaración Galileo. Entonces, todos estaban reunidos y eran como las 5:03 y nada pasaba. Entonces, en esto, ven y escuchan que se iba a dar en San Marcos, en una plaza que se llamaba San Marcos, donde aquí se iba a dar o sea, como que iba a dar su retractación Galileo. Y ya había pasado de la hora y pensaron que no iba a pasar, pero como a las 5:10 se escuchó a Galileo y Galileo empezó a retractarse de todas sus investigaciones y a decir cosas muy incoherentes que él no diría, cosas como que toda su ciencia estaba basada en mentiras y decepcionó a Andrea y a todos los que le acompañaban ahí. Virginia estaba un poco feliz por lo que se retractó, pero se sentía triste por Galileo, ya que era su trabajo. Y en eso, Galileo al terminar su charla, Andrea se enoja, se pone eufórico y le dice que es un borracho y que no debió haberse retractado de todo el trabajo que él estaba haciendo. Y ahí es donde Andrea y Federsoni estaban muy decepcionados de Galileo. Pero ahí Galileo empieza o sea, en voz alta da como que una enseñanza sobre, sobre todo lo que él había estudiado, sobre los planetas, la gravedad, todo este tipo de cosas en frente de muchas personas y da ejemplo de su ciencia. Incluso la compara con un caballo y da muchos ejemplos para que la gente se dé cuenta. Y es ahí cuando acaba el capítulo. Muchas gracias.